nosotros vamos a tener dentro de lo que es el cartílago, ¿sale? Las fuerzas, recuerden que nuestro cartílago tiene la capacidad de absorber fuerzas. Cuando nosotros hacemos una carga sobre el cartílago, este tiene la capacidad de distribuir su líquido y al momento de que dejamos de hacer carga, pues entonces el tejido regresa el agua regresa a su distribución normal. Pero si nosotros sometemos a nuestro tejido a cargas permanentes, prolongadas o muy o bastante frecuentes o de alta intensidad, pues obviamente vamos a provocar una lesión en nuestro tejido. Entonces, realmente ahí es donde vamos a encontrar el comportamiento biomecánico del cartílago, ¿sí? El cartílago, recuerden que es un tejido de protección que evita que las superficies articulares hagan una fricción entre hueso y hueso, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo es suficientemente inteligente para proteger a nuestro cuerpo para que se den este tipo de lesiones. Sin embargo, pues va a haber influencias como la edad, que eso no lo vamos a poder detener. En el envejecimiento vamos a tener el desgaste articular porque va a ser una de las características que nosotros vamos a encontrar, ¿sale? Pero va a haber factores, por ejemplo, en deportistas, la sobrecarga que le van a las que van a someter sus tejidos, ¿sale? Van a provocar que haya un desgaste articular a temprana edad. Y va a haber otros factores como el sobrepeso. Por ejemplo, hay estudios actualmente que han evidenciado que las personas más altas, ¿no?, tienden a tener mayores desgastes articulares y esto es por las influencias de la gravedad, ¿sale? La influencia de la gravedad. Las personas que somos pequeñas, que somos petit, yo me incluyo por ser chiquita, ¿sale? Entonces vamos a tener menos influencia de la gravedad, pero las personas que son más altas van a tener más influencia de la gravedad y eso también se ha estudiado que provoca desgaste articular, ¿sale? El hipermovimiento, siempre váyanse a los extremos, tanto la hipermovilidad como la hipomovilidad. O sea, si me muevo en exceso me voy a provocar alguna lesión. Si no me muevo, también va a haber ahí debilidad muscular, porque al final de cuentas las articulaciones, recuerdan, cinética, músculos, sí, que son los que van a generar el movimiento, pero si no tengo fuerza muscular, mi articulación tiene que seguirse moviendo, no se va a bloquear dependiendo de las características de la lesión. Entonces, muchas veces, si hay una debilidad muscular, las articulaciones terminan cumpliendo la función. Eso sucede mucho con las condropatías, o sea, con lo vamos a ver con la patela, ¿sí? Normalmente una de los primeros cartílagos que se desgastan en nuestro cuerpo es la patelita. Y es precisamente por la fuerza muscular. La patela, recuerden que es este hueso sesamoideo del cuádriceps. Si nosotros tenemos una debilidad del cuádriceps, entonces la que va a pagar los platos rotos va a ser nuestra patelita, el cartílago de nuestra patela. Y por eso es que muchos, ¿sí? Yo podría decir que algunos de ustedes ya empiezan a presentar desgastes articulares, sobre todo porque ahorita con el tema de la pandemia pasamos muchas horas sentados y eso provoca mucha debilidad muscular. ¿Vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos podría definir y resumir el comportamiento biomecánico del cartílago así. ¿Vale? Muy bien, me indican de tendón quién va a participar. ¿Quién va a compartir, perdón, primero? ¿Quién comparte pantalla? A ver, otra vez, ¿me indicas tu nombre, por favor? Marco, profesora. Marco. Muy bien, Marco. Dame un segundito, Marco. Ok. Vale, Marco, ¿me indicas si ya te aparece la opción de compartir? En la parte superior de la pantalla, de tu lado derecho, donde está el teléfono que indica salir, hay una flechita hacia arriba. ¿Me indica si ya te aparece el botoncito? Sí, profesora, ya me aparece. Muy bien. Bien, en lo que va compartiendo Marco. Ah, bueno, ahí ya compartió. Ya. Ahí ya vemos tu infografía, ¿sí? Ah, ok.
Muy bien. ¿Quién inicia? Yo, profesora, yo voy a iniciar. Vale, muy bien. Ok, buenos días compañeros y profesora. A nuestro equipo le tocó el comportamiento biomecánico y la biomecánica del tendón y el ligamento. Como parte de, perdón, el equipo está conformado por Marco, Ana, Sofía, Otoniel, Lisette, Jacob y su servidora Adriana. Y bueno, para iniciar vamos a dar una pequeña introducción en donde podemos ver que hay tres estructuras principales que van a rodear estrechamente y conectar a las articulaciones del sistema esquelético. Y estos van a ser los tendones, los ligamentos y las cápsulas articulares. Estas estructuras son mecánicamente pasivas, es decir, que no van a contraerse ni van a producir un movimiento como lo hacen los músculos, pero cada una de ellas va a desempeñar un papel importante en el movimiento y la estabilidad de la articulación. Por ejemplo, el papel de los ligamentos y de las cápsulas articulares va a ser aumentar la estabilidad mecánica de las articulaciones, así como guiar su movimiento, evitar un movimiento excesivo y contribuir al sentido en su posición. Los ligamentos y las cápsulas también van a poder actuar como una barrera estática. Y la función de los tendones va a ser conectar a los músculos principalmente. Y pues a partir de ello poder transmitir la carga de tracción que se genera en el hueso. Esto para poder generar un movimiento y darle estabilidad a la articulación. Además de ello, también vamos a tener que los tendones van a contribuir a mejorar o a estar dispuestos en mantener la postura del cuerpo. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la composición y estructura de los tendones. Para empezar a hablar, vamos a ver cuál es su unidad funcional. Y su unidad funcional son fibroblastos especializados llamados tenocitos. Estos controlan el metabolismo de los tendones, responden a estímulos mecánicos en el tendón. La transducción es el proceso por el cual las cargas de tracción que sirven como señales para la producción de colágeno. Por medio de cargas de tracción, estos se colocan las fibras longitudinales en las fibras de colágeno. Ahora bien, vamos a ver sobre la matriz extracelular. Esta está compuesta por una red de fibras de colágeno. Perdón. Y de un porcentaje de proteoglicanos. Su función de estos elementos es mantener la estructura del tendón, facilitar la respuesta a las cargas mecánicas. Ahora bien, vamos a hablar sobre el colágeno, ya que es muy importante para los tendones. El colágeno que vamos a tener en los tendones es colágeno tipo 1, ya que soporta grandes cargas de tracción. Ahora bien, vamos a hablar de cómo se sintetiza el colágeno. Este se da por los senocitos y contribuye a la calidad y estabilidad de las moléculas de colágeno. Comienza en la membrana de los fibroblastos. Las integrinas ayudan ya que son insensibles a la transferencia de cargas mecánicas. La síntesis de las fibras de colágeno se produce a nivel intracelular, con acoplamiento y la secreción de colágeno en el retículo endoplasmático rugoso. Se secretan las fibrillas de procolágeno y se dividen extracelularmente para formar el colágeno. Las moléculas de colágeno se componen de tres cadenas de polipéptidos. Tres cadenas de polipéptidos se combinan en una sola y va a tener una forma de triple hélice. Por último, una fibrilla está formada por la agregación de varias moléculas de colágeno de una estructura cuaternaria.
Bien, después vamos a tener a la elastina. Las propiedades mecánicas de los tendones y ligamentos no solo dependen de las fibras de colágeno, sino también de la porción de elastina que estas estructuras tienen. La elastina es una proteína que está presente en estas estructuras y su función es darle elasticidad. También va a tener funciones especializadas en los ligamentos elásticos como el flebum, que es un ligamento que une las vértebras. Esta función especializada va a ser proteger las raíces de los nervios espinales en este ligamento. También vamos a tener las sustancias base. Estas sustancias base va a estar compuesta por dos, unas sustancias inorgánicas, que estos van a ser los proteoglicanos y las proteínas. Estas van a contribuir a las propiedades biomecánicas y viscoelásticas, como la decorina y la proteína oligomecánica de la matriz del cartílago. También los agregados de los proteoglicanos se unen al agua de la matriz extracelular del ligamento y el tendón, haciendo como un gel altamente estructurado que va a permitir el espaciamiento y lubricación entre las microfibrillas de colágeno, y este va a actuar como una sustancia parecida al cemento, y esta puede estabilizar el esqueleto de colágeno y contribuir a la fortaleza general de estas estructuras. También vamos a tener la composición. ¿Me puedes subir un poquito, por favor? Vamos a tener la composición y estructura de los ligamentos. Vamos a tener que van a tener un suministro vascular. Los vasos sanguíneos en los tendones tienen una apariencia blanca, tienen limitada vascularidad y su suministro sanguíneo depende de su localización anatómica, morfología, lesiones y actividad física. En la actividad física, pues nuestro flujo sanguíneo de sangre aumenta y después de las lesiones desencadenan la revascularización y la neovascularización. También vamos a tener que los tendones van a recibir su suministro de la sangre directamente de los vasos del perimecio del músculo. Bueno, siguiendo con esta parte del tema, tanto su estructura externa como interna de los tendones y de los ligamentos es muy similar. Estos están rodeados por un tejido conjuntivo areolar laxo. En los ligamentos este tejido se puede llamar o denominar como epiligamento, y en los tendones se describe como el paratendón. También son muy similares en su estructura de inserción hacia los huesos. Entonces, para tanto tendones como para los ligamentos se pueden encontrar 4 zonas, que son pues las siguientes, ¿no? En el extremo del tendón o ligamento, las fibras de colágeno se entrelazan con el fibrocartílago, y este fibrocartílago se convierte gradualmente en fibrocartílago mineralizado, y a continuación de este proceso se funde con el hueso cortical. También varios estudios y estudios que se han hecho, investigaciones, han demostrado que los tendones y los ligamentos están conectados con las fascias musculares, y de estos estudios se han mostrado que tienen 3 importantes funciones biomecánica, y una de ellas es la disposición de cargas para reducir el desgaste y la rotura de los músculos. También es facilitar la vinculación para formar cadenas mecánicas entre músculos, y específicamente en los tendones es mejorar la eficacia muscular mediante la transmisión de fuerza a tejidos no contráctiles. También en sus componentes neuronales de los tendones y ligamentos
se ha demostrado que los ligamentos y tendones tienen diversas terminaciones nerviosas y mecanorreceptores especializados. Estos juegan un papel muy importante en la procepción y la nocicepción en la articulación, que está directamente relacionada con la funcionalidad de las articulaciones y posiblemente en la regulación del flujo sanguíneo de los tendones y ligamentos. También influye un poco en cuanto a la recuperación que estos tienen, porque al estar vascularizados también pueden llegar a ocasionar algún tipo de lesión si no se tiene una recuperación adecuada. Entonces, ¿podrías bajarle tantito? Hablando un poco más en cuanto a los tendones y ligamentos en sus composiciones biomecánicas, los tendones son lo suficientemente fuertes para soportar los altos impulsos de tracción que resultan de la contracción muscular. En cambio, los ligamentos, que son más dóciles y un poco más flexibles, y estos permiten los movimientos naturales de los huesos a los cuales estos están unidos. Entonces, estos son un poco de las diferencias que tienen entre ellos, a pesar de que tienen muchas similitudes. También en su comportamiento viscoelástico, los materiales biológicos que se encuentran en los ligamentos y los tendones presentan este comportamiento, ya que hay mucha comunicación entre ellos. Entonces, los componentes que llegan a tener o con los cuales se puede producir esta viscoelasticidad son el colágeno, el agua, proteínas que están cerca de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos, y la sustancia base. Ahora yo les voy a hablar sobre la respuesta biomecánica de los tendones y ligamentos bajo cargas de no tracción. Estos tejidos también pueden ser sometidos a compresión y cizalladura. Hay poca investigación sobre esto, pero hay evidencia de adaptaciones a estas fuerzas. Por ejemplo, en los tendones flexores largos de los dedos hay presencia de cargas compresivas en el lado de los tendones que está más cercano a las polías óseas. También puede haber cizalladura por fricción en tendones que rozan prominencias óseas u otros músculos. En los ligamentos también puede haber fuerzas de cizalladura, compresión y torsionales. Y la respuesta a la fuerza de cizalladura es no lineal e independiente a la velocidad de carga. Ahora les voy a hablar sobre el fallo del ligamento y mecanismos de las lesiones tendinosas. Los mecanismos de las lesiones son parecidas para los ligamentos y para los tendones. Estos se dividen en dos categorías o en una combinación de ambas. Estas categorías son: la primera por altos niveles de tensión o carga. Esto ocurre cuando hay una violencia externa. También está por altas velocidades de esfuerzo, que ocurre en las lesiones por sobreuso, y la combinación de ambas, que sería altos niveles de tensión y altas velocidades de esfuerzo. Esto es más común en deportes de colisión y contacto. Cuando un ligamento se somete a una carga que excede el rango fisiológico, cualquier microfallo que ocurra se encuentra antes de que alcance el punto de fluencia. Cuando se llega al punto de fluencia es cuando ocurre una ruptura parcial en el ligamento. Si sobrepasa el punto de fluencia, el ligamento sufre una ruptura completa. Cuando hay una ruptura completa, la articulación comienza a desplazar la anormalidad y muestra inestabilidad. Esto puede provocar daños en otras estructuras que se encuentran cerca, como son la cápsula articular, ligamentos adyacentes y en los vasos sanguíneos que lo irrigan.
Los ligamentos, las lesiones de los ligamentos se dividen en 3 categorías clínicas. La primera categoría o esguince de primer grado tiene síntomas muy leves. Hay poco dolor, no hay inestabilidad, tampoco hay interrupción en las fibras del ligamento. En la segunda categoría hay un dolor severo, hay cierta inestabilidad y hay un fallo progresivo de las fibras de colágeno que provoca rotura parcial del ligamento. Por lo tanto, la fortaleza y rigidez de este se ve disminuida en un 50% o más. Y en la tercera categoría ya existe un dolor intenso durante el transcurso del trauma, pero el dolor es leve después de la lesión. En esta categoría está completamente inestable y la mayoría o todas las fibras de colágeno se rompen. Pero aunque haya unas que no estén rotas, estas son incapaces de realizar su función. Después, en los tendones existen dos patologías que son las más comunes. Y estas son la tendinitis, que es una disfunción dolorosa del tendón, pero en el libro decía que era un nombre inapropiado porque no hay pruebas de que haya inflamación. Y también está la tendinosis, que se define como la condición degenerativa asintomática que puede conducir a la ruptura. Y esta también decía que también es un poco inapropiado usar el nombre porque es muy difícil mirar el estado del tendón antes de que haya síntomas. Entonces, el nombre más apropiado sería usar tendinopatía porque esta abarca todas las lesiones. ¿Le puedes bajar un poco, por favor? Gracias. Bueno, la curación de los tendones y ligamentos. Estos se curan igual que otros tejidos. Primero ocurre la fase inflamatoria, después la fase proliferativa y por último la fase de remodelación y maduración. No más que en los tendones y ligamentos el proceso es más lento debido a su vascularidad limitada. El resultado final se le llama tejido cicatrizal. Este tiene muchas imperfecciones, tiene alteraciones en los componentes de la matriz extracelular y el diámetro de las fibrillas de colágeno está disminuido. Por lo tanto, solo alcanza a recuperar del 10 al 20% de las propiedades del tejido normal. Cuando no hay una ruptura completa del tejido, puede sanar, pero cuando sí lo hay, es más difícil y casi siempre se requiere de cirugía. Un ejemplo, nomás que también hay excepciones, por ejemplo, en el ligamento colateral medial de la rodilla, después de una ruptura total, este sí es capaz de sanar completamente. Y, por ejemplo, al contrario, el ligamento cruzado anterior, después de que tiene una ruptura total, para poder volver a funcionar requiere de injerto y reinserción. Y pues en los tendones, ahí sí cuando hay roturas incompletas puede sanar y es también casi imposible que sanen sin cirugía cuando hay una ruptura total. Bueno, en los injertos hay básicamente 2 tipos nada más y esto se hace cuando mi compañera Ana acaba de mencionar, hay una ruptura total y pues se tiene que hacer a fuerza para que se pueda recuperar la movilidad de él. Y hay 2 tipos, el autoinjerto que es se saca de la misma especie, de la misma persona, por así decirlo, y el aloinjerto. El aloinjerto es derivado de otra persona, por así decirlo, pero de la misma especie, y por lo general
la preservación del tejido del halo injerto se hace mediante la irradiación en bajas dosis para que pues no se reduzca la tasa de rechazo e infección y pues limita los efectos sobre las propiedades estructurales. Y tras varios estudios se ha observado que después de aproximadamente 24 meses se ha hecho una biopsia y se ha observado que el autoinjerto queda prácticamente igual, sus tejidos que al inicio, pero el halo injerto no. Se observan pequeñas variaciones en el tejido. Después seguimos con los factores que van a afectar las propiedades biomecánicas de los tendones y ligamentos. Entre estos factores van a haber diferentes, pero los más comunes son los que mencionamos a continuación. Empezando por la movilización e inmovilización. La bibliografía nos menciona que los tejidos vivos van a ser dinámicos y que cambian sus propiedades en cuestión a cuando se someten a la tensión. Y esto los va a conducir a tener una adaptación funcional y a un cambio en su funcionamiento óptimo. En cuestión a los ligamentos y a los tendones, vamos a encontrar que ellos se van a remodelar en respuesta a las demandas mecánicas que se les imponen cuando están expuestos a una carga de tracción. Lo que nos quiere decir que se van a hacer más fuertes y más rígidos cuando se someten al aumento de la tensión y más débiles y menos rígidos cuando la tensión se reduce. En diferentes estudios que han realizado autores, se ha encontrado que el ejercicio va a aumentar la fortaleza de tracción en los tendones y también su interfase entre el ligamento y el hueso. Esto va a contribuir al aumento en su resistencia a la sobrecarga y a la ruptura. Inicialmente se creía que pues, el entrenamiento podía crear una pérdida temporal del colágeno, pero en estos estudios se ha demostrado que puede significar lo contrario. Y en cuestión a la inmovilización, al no hacer ningún tipo de ejercicio o al no tener alguna actividad física, se ha encontrado que la tensión asociada está relacionada con la disminución en la síntesis del colágeno. Después pasamos a las comorbilidades. Hay muchas condiciones que deben contribuir a que estas comorbilidades se den, como pueden ser pues, la dieta que se lleva y la misma actividad física que también se tienen. Esta puede ser de una manera directa o indirecta. Y estas están relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos, debido a la causa que tienen en ellos. Algunas de ellas y de las que les voy a hablar ahorita va a ser de la diabetes mellitus, especialmente de la forma insulodependiente de esta enfermedad, es decir, la tipo 1, va a estar relacionada con estos trastornos debido a que hay cambios en el tejido conjuntivo y también a sus fluctuaciones metabólicas que van a afectar directamente a la microvascularidad y a la promoción en la acumulación del colágeno. Las patologías específicas que se pueden dar en los tendones asociadas a las diabetes pueden incluir enfermedades como la queiroartropatía diabética, que es el síndrome de mano dura, la tenosinovitis de flexor, la contractura de Dupuytren, la capsulitis adhesiva o hombro congelado y la periartritis calcificada. Y por último, en los trastornos del tejido conjuntivo. En ellos nos menciona que se asocian al infiltrado inflamatorio que promueve la destrucción del tejido colaginoso. Además, podemos encontrar que estos pueden provocar deficiencias en la cantidad o el tipo de colágeno que se va a tener en los tendones y en los ligamentos, así como provocar anomalías en su estructura fibrilar y un desbalance en la cantidad de elastina y de otras proteínas que conforman a estos tejidos, lo que va a llegar a alterar sus propiedades biomecánicas.
Bueno, siguiendo con el tema de mi compañera, también tenemos otro factor de riesgo, cuáles son las enfermedades renales. Estas afectan mucho a los tendones y los ligamentos debido a que a veces generan rupturas o deformaciones en los mismos. Esto debido a la incapacidad del fallo renal de reabsorber los nutrientes, los cuales conocemos como la elastina y el colágeno, los cuales pues son necesarios para el mantenimiento y la recuperación de los mismos. De esta enfermedades renales existen pacientes que pueden empeorar con más facilidad, los cuales son los hemodializados, debido a que la reacción con la amilodiosis y junto con la diálisis generan un depósito de amiloide, el cual se encarga de absorber las proteínas que cubren a los órganos, en este caso también a los tendones, y hace que tiendan a inflamarse con mayor frecuencia. Otro punto muy importante para el desgaste de estos son los fármacos, debido a que la ingesta de estos puede influir en el metabolismo de los ligamentos y los tendones. En este caso vamos a hablar de 3 importantes, o los 3 más representativos, que son los esteroides, los inflamatorios no esteroideos y las fluoroquinolinas. En los esteroides existe una contradicción debido a que hay muchas personas que los usan para la recuperación y otras que no. Y esto no se puede comprobar a ciencia cierta porque no hay una medida. De hecho, es algo que no sabemos si se funciona correctamente o generan unos consecuencias a largo plazo. Lo único que se sabe es que el uso de esteroides inhibe la síntesis del colágeno, lo cual es uno de los nutrientes más esenciales para los tendones y los ligamentos. Las antiinflamatorias no esteroideas ocupan realmente para lo que dicen, para desinflamar, pero no todos sirven. De hecho, son muy pocos los medicamentos que sirven para la desinflamación de tendones y ligamentos, y hasta ahorita solo 2 se consideran eficaces para el uso de estos, es la endometacina y el diclofenaco. No se sabe nada acerca de que estos afecten la síntesis de alguno de sus nutrientes, entonces son más recomendados y más usados por los médicos. Hablando de las fluoroquinolinas, es un ingrediente para las quimioterapias y realmente el uso de este afecta normalmente la matriz del la matriz de la célula de los tendones y los ligamentos, afectando la metaloproteinasa, lo cual hace que se consuma más el colágeno dentro de los tendones y ligamentos, lo cual los va perjudicando poco a poco. Entonces los pacientes que realizan quimioterapias regularmente tienden a tener mayor debilidad en los ligamentos y en los tendones, y es más difícil tratarlos. Y pues, esto sería todo del tema de tendones. Espero que les haya gustado. Muy bien, Otoniel, muchas gracias. Bien, preguntas para sus compañeros, preguntas sobre el tema, dudas, comentarios, ¿todo está claro? A ver, ustedes indíquennos alguna pregunta sobre el tema. ¿No? Nada más rapidísimo, ¿cuáles son las unidades funcionales de los 2 tejidos? ¿Cuál es la unidad funcional del tendón y cuál es la unidad funcional del ligamento? A ver si los conocen. Bueno, sí lo mencionaron, pero nada más para recuperarlo. A ver quién participa. ¿Quiénes son las unidades funcionales del tendón, Julio? No sé si quieras responder o tienes preguntas. No, ya, perdón, disculpe, es que creo que tenía el micrófono apagado. Ok. Creo que, bueno, la unidad funcional del tendón son los tenocitos. Tenocito, bien. Y, que es un tipo de fibroblasto unido al colágeno especializado, muy bien. Que es un fibroblasto especializado. Y del ligamento. A ver, ¿quién del equipo dice yo? ¿Quién es la unidad funcional? Cada tejido tiene su unidad funcional, ¿eh? No sé si del cartílago lo mencionamos, pero de todos modos váyanle pensando cuál es la unidad funcional del cartílago también. ¿No? Ligamento, Diana. Habías levantado la mano, Diana.
A ver, otra vez, porque se escuchó cortado, no sé si fui yo. El condrocito es la unidad funcional en el cartílago. Muy bien. Jessie. Iba a decir lo mismo, profe. Ah, perfecto. Gracias, Jessie. De ligamento, a ver. Está fácil. Está fácil, está fácil. Está bien fácil. Recuerden que la composición, de hecho, la misma bibliografía, y ustedes ya lo mencionaron muchas veces, la composición del tendón y del ligamento son muy similares, ¿no? Son casi similares, solamente que si llegan a tener diferencias en el ligamento, no hay una unidad funcional. ¿Jessie? ¿No son los fibroblastos? Especializados. Así se les llama, fibroblasto especializado. Mientras que en el tendón es el tenocito, en el hueso es el osteoma, acuérdense, es la unidad funcional y es la unidad funcional y está compuesta del osteocito, que es su célula especializada, ¿sale? Pero se les consideran unidades funcionales porque de ahí parte el comportamiento biomecánico de los tejidos blandos. Entonces, a final de cuentas, esa es una parte. Muy bien, muchas gracias, Jessie. ¿Alguna otra pregunta para sus compañeros relacionada a tendón? Todo está súper claro, la verdad lo expusieron bien. Nada más para complementar un poquito de la información, y yo creo que en algún momento Moy, o ustedes lo estudiaron con Moy, porque a Moy le gusta mucho el libro de El Tendón, así se le llama, y el autor es, ahorita se me está yendo el nombre, es creo que Moreno. Sí, creo que sí. Ahorita les confirmo. El nombre es Jurado, perdón. Jurado y Medina. Es un autor, es un clásico. En la comparación que él tiene un cuadrito chiquitito así, súper sintetizado, de las diferencias que hay entre el tendón y el ligamento. Él menciona que dentro de la composición, como ya lo vimos, los dos tejidos van a tener este tejido conectivo que se ha venido repitiendo desde el hueso. Si ustedes analizan, desde hueso estamos escuchando el concepto de matriz extracelular, sustancia fundamental o sustancia base, como ustedes quieran llamarles. Es lo mismo, la cual está compuesta de colágeno, elastina, proteoglicanos, glucosaminoglicanos y agua. Entonces, esa matriz fundamental la vamos a encontrar en todos los tejidos blandos y le va a dar ciertas propiedades biomecánicas como son la viscoelasticidad y la viscoplasticidad, que realmente dentro del tendón es uno de los elementos más importantes dentro del ligamento y del tendón, y la cápsula, porque la cápsula se comporta muy similar, ya lo mencionaron ustedes al inicio, es lo que les va a dar este comportamiento de tensión y distensión a estos tejidos. Recuerden que cuando nosotros nos movemos, y ustedes ya lo estudiaban en la biomecánica 2, cuando mi articulación se mueve, ¿sí? Por ejemplo, acá les voy a simular, ¿sí? Cuando mi articulación se mueve, por ejemplo, voy a hacer un mecanismo de extensión, mi ligamento va a generar una tensión, voy a simularlo acá, va a generar una tensión, ¿sí? Y cuando regresa que va a favorecer o a limitar el movimiento, mientras que cuando regresa a mi posición normal, el ligamento regresa a su tensión normal, pero cuando yo realizo un movimiento contrario al que este ligamento realiza o la cápsula realiza, se va a dar el plegamiento o la distensión, como se le llama, ¿sale? Entonces, este es un elemento muy importante que nosotros, y ustedes lo analizaban, por ejemplo, acá con los ligamentos glenomerales, los coracomerales y todos estos ligamentos que se encuentran aquí en la inserción de la articulación glenomeral, pues realmente es lo que nosotros vamos a analizar dentro del comportamiento biomecánico de estos. Entonces, ese cuadrito después lo buscan con calma. Este libro está está libre, lo pueden descargar. Si no, me recuerdan y se los comparto, ¿sale? Habla de que ya vimos que el tendón tiene tejido especializado, el ligamento también tiene su fibroblasto especializado,
que la diferencia que vamos a encontrar entre un tendón y un ligamento es que el tendón se une hueso a hueso, bueno, perdón, el ligamento se une hueso a hueso y el tendón va a tener una unión hueso, ¿qué? ¿Cuál va a ser el otro extremo de nuestro tendón? ¿El músculo? Sería el músculo. Se combina. Entonces sería el músculo. Entonces eso le hace también tener características diferentes, ¿sale? Entonces, mientras el tendón cuando está unido al músculo se convierte en un elemento dinámico, que es dentro de sus funciones, va a ser oponerse al movimiento excesivo que pueda generar el músculo, porque realmente eso es lo que va a ser, para eso va a funcionar el tendón. Cuando nosotros hacemos un movimiento de flexión, ¿sí? Recordemos que se contrae el músculo, ¿sale? Y el tendón le va a ofertar al músculo una resistencia para que no se dé un movimiento de forma excesiva. Es una característica bien importante y de ahí van a partir sus mecanismos de lesión, ¿sale? Mientras que el ligamento, pues va a favorecer al movimiento, pero cuando llega a su tope o a su límite de movimiento, se va a tensar al máximo. Si el movimiento es mayor, pues entonces vamos a llegar a una ruptura, a una tensión, por ahí lo mencionaba Ana, esguince de primer grado, segundo o tercer grado, dependiendo de las características, ¿sale? Entonces, esas son las características que nosotros vamos a encontrar. Y un punto de referencia que mencionaba y que me gusta mucho que hace este autor, que hace Jurado, es que él menciona que el colágeno que se va a presentar en el tendón va a ser un poquito más, o sea, son creo que 3 o 4, creo que son el 3% del contenido del tejido, o sea, que es casi nada. El tendón va a tener más colágeno, ¿sale? Y el ligamento va a tener esos 3% de diferencia, es lo que a uno lo hace mucho más resistente y a otro lo hace más elástico, ¿sale? Esa es otra diferencia. Y luego él también establece, que esto sí se los menciona mucho Moy, es que el tendón, bueno, dentro de los tendones tenemos dos tipos de tendón, los tendones redondos y alargados, ¿sale? Como los que estudiaron ustedes en el bíceps, por ejemplo, bíceps y la mano, ¿sale? Los flexores y los extensores de la mano tienen tendones redondos y alargados, mientras que, por ejemplo, el bíceps, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, ahorita vamos a ver al tríceps ural, que son los gemelos, van a tener un tendón muy corto y muy grueso. Entonces, el comportamiento de los ligamentos redondos y alargados se va a acercar más a un comportamiento ligamentoso, ¿sí? Mientras que el comportamiento de un tendón corto y grueso va a ofertar más resistencia, ¿sale? ¿Sí? Esa es como una de las características. Esos dos puntos me gustan mucho de este autor, ¿sale? Por eso es que hay un autor súper viejito, el Viladot, que era de los clásicos de la biomecánica. Él hacía un estudio comparativo en tendones de personas, varones de edad media, así les llamaban. Se les llama varones de edad media o a los hombres de edad media, que son entre los 45 y los 55 años, que ellos tienen más riesgo de sufrir una ruptura de tendón que nosotras como mujeres. Entonces, en los hombres es mucho más frecuente que sucedan estas rupturas tendinosas. Es más frecuente, aunque yo solamente he tenido una paciente mujer que tuvo ruptura de tendón, solamente una, ¿sale? Pero de hombres sí he tenido muchos pacientes varones de edad media que tienen rupturas, ¿sale? Y esto es por la cuestión hormonal. Son las pocas ventajas que nos dan las hormonas, ¿no? A las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ventajas, pero a veces parecieran más desventajas que ventajas, ¿no? Entonces, nosotras tendemos a tener mayor elasticidad, ¿sale? Entonces, por lo tanto, nuestros tendones son más elásticos y tenemos menos riesgo de someterlos a una lesión tan severa como la de los varones. Los varones tienen menos, bueno, sí tienen hormonas, pero no son hacia la elasticidad, sino ellos sus hormonas van más hacia la fuerza, a generar más fuerza. En los varones de edad media,
la elasticidad va descendiendo y entonces tenemos el típico caso del paciente de edad media que tiene un trabajo completamente sedentario y que se reúnen a una cascarita de fútbol. El paciente llega tarde, no calienta, o sea, no hace una actividad de precalentamiento, se mete al partido y a mitad del partido, ¡zas!, se rompió el tendón de Aquiles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entran dentro de las características. Entonces va a haber factores, ¿no? Las mujeres tenemos, ya lo mencionaban sus compañeras, el embarazo, ¿no? Todo esto que favorece a que nuestros tendones o a nuestros tejidos blandos sean más elásticos, ¿vale? Diana, te escucho. Ajá. Ajá. La sobrecarga, la carga. La sobrecarga. Recuerden que por ahí diría la profa Nelly, ya la conocerán, ella da ortopédica, ¿sale? La esposa del maestro Rebollo. Diría que las personas que hacen actividad física son en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque a final de cuentas someten a sus tejidos a cargas excesivas. En este caso, la ruptura del tendón en personas tan jóvenes se les llama lesiones por fatiga, ¿sí? Por fatiga, ¿por qué? Porque ellas a lo mejor se sometió a un mecanismo que le provocó la ruptura parcial del tendón, pero no le dio el tiempo necesario para que su tendón se recuperara. Entonces, si no le doy el tiempo para que mi tendón se recupere, pues va a estar en un dilema entre que regenerar el tendón o entre resistir a la actividad a la que le está sometiendo, ¿sale? Entonces se vuelve un dilema. Entonces normalmente los deportistas por eso se lesionan. Por eso es que nosotros en el fútbol, a los que les gusta el fútbol, encontramos al futbolista que tuvo una distensión de los ligamentos cruzados y a los 3 meses ya tienen la ruptura del ligamento. ¿Por qué? Porque aunque entran al proceso de rehabilitación, nosotros tenemos tiempos específicos de reparación para los tejidos blandos. Un tejido lleva aproximadamente 3 semanas para regenerarse, para recuperarse. Aproximadamente va a depender del tejido, del tipo de lesión, ¿sí? De la gravedad de la lesión, ¿sale? Pero si a ti como fisioterapeuta deportivo te dicen, ¿sabes qué? Es que yo necesito que en 3 semanas este futbolista ya esté, este jugador esté en el campo, entonces nosotros como fisioterapeutas pues hacemos caso, ¿no? Porque al final de cuentas nos están pagando, ¿no? Y entonces aceleramos esos procesos, podemos acelerar los procesos. Pero nosotros tenemos aquí en la mente que tarde o temprano esa estructura se va a lesionar más. ¿Por qué? Porque le estamos solicitando más de lo que está teniendo ahí. Todos nuestros tejidos blandos tienen un tiempo de reparación. Recuerden que todos nuestros tejidos constantemente se están reparando. Las células se están regenerando constantemente. Si nosotros lo sometemos a una mayor intensidad de regeneración, pues el cuerpo va a decir, bueno, yo llevo mi propio ritmo, que tú hagas más actividad, pues es tu problema, pero yo llevo mi ritmo. Y entonces los tejidos empiezan a lesionar. Entonces muy probablemente haya sido una sobrecarga. Y por eso, está muy, muy jovencita, muy, muy chiquita para tener una ruptura de tendón, ¿sale? Es muy joven. Compañero. Sí. Te dio miedo. Ahí pueden ser varios factores. Uno de los factores es que no les daban una actividad previa de calentamiento correcta. Ahí puede ser. Por eso es que muchos entrenadores
o nosotros cuando nos dedicamos al área deportiva tenemos que tener en consideración siempre el calentamiento previo, las actividades para elevar la temperatura de los tejidos tienen que ser indispensables, ¿sale? Si nosotros por alguna causa nos las saltamos, pues obviamente no estamos preparando al tejido y hay un mayor riesgo de que se lesione. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado. Pero sí, es muy jovencita. Es muy, muy joven, muy, muy joven, muy mucho. Uh-huh. Ah, porque el tacón, bueno, eso lo vamos a ver ahorita en la biomecánica. Vamos a ver. El tacón tiene ventajas y desventajas. O sea, tampoco vamos a utilizar un tacón de 12 centímetros, ¿no? Pero tampoco podemos utilizar los zapatos tan planos o los flats porque nos lesionan más. Los dos extremos nos llevan a una lesión y ya lo vamos a ver. Pero te recomiendo porque si tú utilizabas un zapato muy plano, ¿sale? Lo que ibas a provocar es mayor tensión en el ligamento y entonces había riesgo de que te lesionaras más. Entonces lo que trato de hacer es evitar que el tendón se tensara más. Pero esa no es la solución. La solución es que tenías que haber ido con el fisioterapeuta y hacer estiramientos y hacer una terapia para evitar que tu tendón se lesionara. ¿Vale? ¿Sale? Al mundo, ¿sale? Pues bueno, miren, nos vamos a quedar acá con tendón. Nos falta menisco. Nos falta nervio y músculo, ¿sale? Yo creo que el lunes, mañana no vamos a tener clase porque me toca vacunarme a mí, ahora me toca a mí, ¿sale? Entonces, nos vamos a ver el lunes y yo creo que ya terminamos este tema de introducción de los tejidos blandos. Ya acabamos como recuperación o recordatorio de lo que ustedes han visto, ¿vale? Bueno, pues cuídense mucho, que estén bien. Sí, por favor, gracias. Cuídense. Gracias, profesora. Gracias, profe, gracias por todo. Hasta luego y buen día. Hay muchos contagios, cuídense, ¿vale? Sí, de eso dependerá que regresen a la uni. Sale, pues. Cuídense mucho, que estén bien. Sí, profesora, gracias. Hasta luego.